Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nuestra sexta clase de este curso de urgencias y cuidados intensivos con el tema transfusión en urgencias. Como siempre es un gusto poder saludar al doctor Daniel Góngora. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Pues ahorita vamos a continuar con la parte del curso, el siguiente tema que es transfusión en emergencias. La clase por motivos de unas cuestiones de especialidad, de una cita de posgrado que me dieron y que no pude mover, no puedo estar presente con ustedes como estaban programado. Nuevamente, como la primera vez, les pido una disculpa muy grande. No es lo que tuviera contemplado, pero la intención es que podamos llevar en tiempo y forma el curso. Hoy vamos a ver uno de los temas que me llaman bastante la atención porque tiene muchas condiciones puntuales a las cuales estamos acostumbrados a no tomar en cuenta. Lo que vamos a ver hoy es transfusión en emergencias, tanto lo inicial como lo que tenemos que estar cuidando de manera constante. Así que para que no perdamos tanto tiempo, vamos a continuar a ver la siguiente diapositiva en el cual tenemos que tener muy en cuenta que la transfusión o la medicina de transfusión va a ser aquella rama que se va a encargar de la supervisación de todos los hemoderivados o cualquier manejo que involucre la transferencia de sangre a un paciente. La transfusión como tal se definiría como la transferencia de sangre entera o derivados de un donador a un receptor. Este receptor pues será el paciente en condiciones que ameriten este manejo. Para que sea un poco más sencillo y organizado lo que vamos a ver, vamos a tener el listado de los temas que vamos a tocar, que van a ser los donadores, los grupos sanguíneos y tipificación, las pruebas cruzadas, los sistemas de colección, donación sanguínea, la preparación del hemodiderivado y almacenamiento en el caso de que tengamos que utilizar uno en particular, las indicaciones de la transfusión, la administración, reacciones post-transfusión y manejos que no son tan cotidianos, que sería la transfusión autóloga y la xenotransfusión. En el caso de los donadores, tenemos que considerar que en el caso de perros, el volumen de sangre, lo podemos calcular dependiendo del peso, va a ser 90 mililitros por kilogramo y en el caso de gatos, 66 mililitros por kilogramo. Para que a un donador de manera segura podamos retirar un paquete sanguíneo, lo ideal es no superar de 10 al 15% de este volumen de sangre. Mayor al 15%, esos pacientes ya empiezan a manifestar signos sugerentes de choque hemorrágico o choque hipovolémico por la pérdida de la sangre que estamos colectando. Idealmente, estos donadores van a tener que ser pacientes clínicamente sanos. Hay que descartar enfermedades infecciosas dependiendo de la especie. Si son perros, descartar que no hayan enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como Ehrlichia, Anaplasma o Babesia. En el caso particular de gatos, hay que descartar leucemia viral felina, inmunodeficiencia felina y micoplasmosis. En ocasiones es un poco complejo porque para micoplasma no tenemos un estudio rápido o in-house que lo hagamos en clínica y hay que mandar a hacer PCRs que tardan un poco más de tiempo y en algunos pacientes en los cuales no tenemos acceso a pruebas rápidas para detección o descarte de estas infecciones que se pueden transmitir por la misma transfusión, habrá que ser muy cuidadosos con la selección de pacientes, hacer un examen físico general, preguntar la historia clínica pertinente para poder realizar el manejo. Idealmente van a ser pacientes de 1 a 8 años de edad, con calendario de medicina preventiva vigente, tanto en vacunas, desparasitación externa e interna. Sin medicaciones previas, algunos pacientes que toman nutracéuticos no hay mayores problemas, vitaminas como omegas para las alteraciones, por ejemplo, de enfermedad articular, siempre y cuando no haya ninguna otra condición clínica. Para eso hay que hacer un adecuado abordaje con estos pacientes. Algo muy importante es que los donadores no pueden haber recibido transfusiones previas.
debido a la generación de anticuerpos contra ciertos grupos sanguíneos que pueden llegar a afectar al paciente. En el caso particular de los gatos, lo ideal es que no hayan presentado camadas previas, ya que a diferencia de los perros, los gatos nacen contra anticuerpos de diferentes grupos sanguíneos. Así que es algo que tenemos que considerar bastante, principalmente en el caso de los gatos. A los perros podemos colectarles unidades de 450 mililitros, 500 mililitros en total, cuando son mayores de 25 kilos. Si son menores, más o menos de unos 16 kilos, podemos colectar sin problemas una bolsa de recolección de 250 mililitros. Al final va a depender de las necesidades de nuestro paciente. Si es un paciente grande, lo más seguro es que requiramos más de 500, bueno, más de 400 mililitros. Así que tomen eso muy en cuenta. En el caso de gatos, lo ideal es que no retiremos más de 11 mililitros de sangre por kilogramo de peso. Y lo ideal, y siempre tenemos que solicitar, pacientes machos, en el caso de gatos, mayores de 4.5 kilogramos. Las hembras, lo ideal es que no donen en ambos casos, porque se ha visto, al igual que en humanos, que las hembras tienen un factor de leucocitos que pueden incentivar las reacciones post-transfusión. O sea, no es algo dependiente del grupo sanguíneo, sino más bien los leucocitos suelen tener ciertos receptores de membrana que el contacto del receptor ocasionan problemas. Hay algo llamado leucorreducción que también se utiliza en humanos para que las mujeres puedan donar. Existe en veterinaria, pero la realidad es que al menos en México no tenemos acceso a esa tecnología. Así que algo importante es que de preferencia en perros que sean machos y en gatos forzosamente tendrán que ser machos. ¿Ok? En el caso de los grupos sanguíneos y tipificación, tenemos que tener en cuenta que tanto perros como gatos tienen grupos sanguíneos. En el caso de perros es un poco más complicado porque existen varias subdivisiones de anticuerpos, pero el que utilizamos más comúnmente es el DEA. El DEA tiene 12 tipificaciones diferentes y muchos perros tienen más de un tipo de DEA en los receptores de eritrocitos. Y en el caso de gatos es un poco más sencillo, entre comillas, porque están los subtipos o los tipos A, B y AB. En ambos existen otros subtipos de grupos sanguíneos. La realidad es que no son fácilmente detectables y es más en cuestiones de investigación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de la serotipificación? El tema principal es que al menos en México nuevamente estamos limitados debido a que no tenemos estudios de tipificación de manera rápida como en humanos. Y muchos de estos estudios tardan más de 2 a 3 días en tener resultados. Así que idealmente a nuestro receptor, o sea, a nuestro paciente hay que tipificarlo. Y a los donadores también. El problema es el tiempo y muchos de los pacientes a los cuales solicitamos transfusión es algo emergente, no es algo programado como una cirugía como en humanos, por ejemplo. Así que aquí es un poco complicado el manejo de ese tipo de condiciones. Así que normalmente vamos a estar un poco saltándonos este punto en cuestiones de emergencia. Para eso pueden servir las pruebas cruzadas. Estas pruebas cruzadas al final no sustituyen la serotipificación, pero nos van a permitir el detectar si hay o al menos una reacción inmunológica con el tipo de sangre, pero no nos van a decir si algún tipo en particular es el que está reaccionando a otro. En el caso particular de perros, tenemos como este tiempo dorado en el que en 72 horas podemos transfundir en múltiples ocasiones con distintos tipos de tipos sanguíneos sin que haya una respuesta marcada. El tema es que no solamente los pacientes reaccionan a los eritrocitos, reaccionan al plasma, a los leucocitos como habíamos platicado, proteínas como albúmina, y al final, como la mayoría de nuestros pacientes van a recibir sangre entera, es algo complicado de poder mediar. Así que estas pruebas cruzadas tendríamos que realizarlas en cualquier transfusión realizada después de 4 días, en el que se acaba este periodo de oro, en el caso de perros. En gatos es forzoso. Cuando haya o haya habido alguna transfusión, una reacción a la transfusión anterior, si el historial del receptor es desconocido, o sea, si no sabemos si tuvo alguna transfusión previa,
o si es un gato, aunque vamos mucho a lo mismo. Si bien esta prueba se puede realizar en clínica, es algo que requiere ciertos equipos y habilidad técnica. Y si no la tienen, lo ideal es enviarlo a un laboratorio externo. El problema al final es el tiempo. Aquí vamos a como desglosar los dos tipos de pruebas, que sería la prueba mayor y la prueba menor. La prueba mayor va a tomar glóbulos rojos del donador y lo va a depositar en plasma del receptor, con la intención de verificar si estos glóbulos rojos van a hemolizarse, porque en el plasma recordemos que están los anticuerpos. Si hay anticuerpos contra ese tipo sanguíneo, pues estos glóbulos rojos van a aglutinar. En la prueba menor, los glóbulos rojos del receptor se van a evaluar con el plasma del donador para evaluar que los anticuerpos del donador no vayan a generar reacciones hemolíticas en los glóbulos rojos del receptor, o sea, del paciente. Al final va a ser algo complicado el realizarlos de manera adecuada y rápida. Sin embargo, es posible. Algo que tenemos que considerar también es la condición por la cual nuestro paciente requiere una transfusión. Y una condición muy común es anemia hemolítica inmunomediada. Y cuando esto sucede, los glóbulos rojos del mismo receptor del paciente autoaglutinan. Por ende, todas las pruebas cruzadas de pacientes con anemia hemolítica van a autoaglutinar. Así que no vamos a saber con este tipo de pruebas si el paciente es apto o no, o si el donador, la sangre del donador es apta o no, o es la ideal. Normalmente les van a colocar este tipo pues, de condiciones o de reacciones de los glóbulos rojos. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor y los pacientes donadores. Y nos van a desglosar la prueba mayor, si hay aglutinación o no, la prueba menor o qué condiciones en ese momento presentaba, si había hemólisis, si aglutinó, y con esto nosotros podemos elegir al donador ideal. La realidad es que en los pacientes de emergencia tenemos poco tiempo y básicamente es lo que tengamos a la mano, aunque no sea lo ideal, pero también eso es lo que tenemos que explicarle al propietario. Por eso ese tipo de pacientes pueden llegar a tener más riesgo de complicaciones. Una vez que nosotros elegimos a nuestro donador, vamos a tener que elegir qué sistema de colección vamos a utilizar. El ideal va a ser un sistema de recolección cerrado. ¿A esto qué se refiere? Este es un sistema de recolección cerrado donde está la bolsita de recolección junto con un sistema de colecta y una aguja. Si se dan cuenta, todo está unido. Es el que utilizamos en humanos, bueno, el que utilizan en humanos. Y los que hayan donado sangre ya saben cómo es, se coloca la aguja en la vena y esta se va recolectando sin necesidad de presión extra. O sea, la bolsa solita está diseñada para llenarse por presión negativa. Así que los médicos no van a manipular la sangre tal cual o no hay un riesgo de exposición, al menos si se sigue de manera adecuada las indicaciones del uso de esta bolsa. Tenemos un sistema semicerrado en el cual nosotros vamos a colectar sangre en una jeringa, todo de manera estéril, y se va a mantener en una bolsa pequeña. Normalmente esta jeringa, ya les voy a comentar cómo lo hacemos, va a estar precargada con anticoagulantes y esta se va a transfundir directamente al paciente. Es semicerrado porque involucra el hecho de que si bien la bolsa y el sistema de colección va a estar cerrado, o sea, no va a haber chance de manipulación, para llenarla previamente tuvimos que haber llenado esta jeringa. Así que existe riesgo de contaminación. En ambos casos, en el sistema cerrado o semicerrado en el cual utilizamos bolsas, vamos a requerir filtros. Estos filtros lo que van a evitar es que los microcoágulos que se puedan llegar a formar no pasen a torrente sanguíneo, porque si no vamos a básicamente también transfundir trombos. Y ese es el riesgo principal. Los sistemas abiertos, vamos a ver un ejemplo ahorita en el caso de gatos, que es el que vamos a utilizar más, son sistemas en los cuales vamos a utilizar la sangre va a estar manipulada constantemente, tanto en una jeringa, en un sistema de colección, la administración va a ser directamente en una extensión de venoclisis, y si bien hay unos adaptadores como filtros para la jeringa,
para evitar que pasen trombos, al final hay un mayor riesgo de contaminación bacteriana. Por eso todo el manejo tiene que ser lo más estéril posible. Algo importante a tener en cuenta, los únicos sistemas que podemos mantener en refrigeración, por ejemplo, serían los del sistema cerrado, ya que no solo tienen anticoagulantes, también tienen un sustrato para que los eritrocitos puedan comer, básicamente, y no se mueran. Si nosotros intentamos mantener en refrigeración o en conservación una de sistema cerrado o una jeringa de sangre, aunque tenga anticoagulante, esos eritrocitos se van a hemolizar. ¿Por qué? Pues van a empezar a morir. La colecta de sangre se tiene que realizar con las bolsitas, en el caso de perros, son de 250 mililitros o 500 mililitros. Normalmente la sedación va a ser necesaria en la mayoría de los pacientes y la colecta se va a realizar en la vena yugular o en la vena cefálica. En el caso de razas grandes sería en la cefálica. Idealmente todos los donadores tendrían que ser mayor de 20 kilos para mínimo retirar 250 mililitros, pero podemos hacer los cálculos con lo que le comentaba del volumen total de sangre y tomar el porcentaje de manera adecuada. Algo que pasa mucho y en ocasiones es algo común es que al momento de realizar la colecta, las dos yugulares se lesionen mucho y no completamos el volumen completo. El riesgo principal es algo llamado intoxicación por citrato, porque estas bolsas ya están premedidas para poder realizar este tipo de colectas con el volumen adecuado. ¿Y qué pasa si queda más citrato? El citrato lo que va a hacer es quelar el calcio de la sangre, o sea, va a evitar la coagulación por medio de este secuestro. Si llega más citrato a la sangre, pues va a quelar el calcio sanguíneo y va a generar hipocalcemia de manera severa. Así que si colectan, por ejemplo, una bolsa de 500 mililitros y la llenan en 300, el riesgo de intoxicación por citrato es bastante alto. Así que intenten siempre llenar las bolsas lo más que se pueda. Yo sé que hay ocasiones en las cuales es complicado o que el paciente anestesiado se empieza a descompensar y tenemos que priorizar, pero al final hay que ser muy conscientes de los riesgos que puede conllevar. En el caso de los gatos, como les comentaba, se utiliza un sistema abierto que es muy similar a este. Con una llave de mariposa o con una extensión de venoclisis y una aguja se colecta la sangre, se conecta una llave de 3 vías a dos jeringas previamente precargadas con anticoagulante. La relación de anticoagulante, que sería citrato de sodio, sería 1 mililitro del anticoagulante por cada 9 mililitros de sangre. O sea, si van a colectar 40 mililitros de sangre, tendríamos que tener mínimo 4 mililitros del citrato. Normalmente tomamos la muestra o la colecta de sangre del gato con llave de 3 vías y las dos jeringas para que una de 20 se llene. Mientras ya se llena esta, volteamos la llave de 3 vías y llenamos la otra jeringa. Normalmente las jeringas de 50 es más complicado el manejo. Así que yo les sugiero que lo intenten de esta manera para que sea un poco más sencillo para ustedes. Pero como habíamos platicado, aumenta el riesgo de contaminación, así que hay que hacer todo lo mayor aséptico posible. Ahora pasamos a la parte de hemoderivados. Los hemoderivados se subdividen, o el principal de la sangre entera, en paquete eritrocitario, que van a ser básicamente puros eritrocitos, y es el ideal para pacientes con anemia hemolítica inmunomediada, porque a esos pacientes lo que les falta son eritrocitos, no plasma. En el caso del plasma fresco congelado, que también lleva factores de coagulación, normalmente lo utilizamos en pacientes con coagulopatías. El plasma fresco, tal cual el que se va a separar en este momento, se va a utilizar en pacientes igual con coagulopatías y para inmunizaciones, estos son superinmunes en algunos pacientes con enfermedades infecciosas, aunque la realidad es que no lo utilizamos tanto. Algo que también pudiéramos utilizar es el crioprecipitado. En el caso que esto básicamente es la separación del plasma, la diferencia del plasma fresco congelado y el crioprecipitado es el tiempo en el que tardan en congelar el plasma y a qué temperatura se va a mantener. El plasma fresco congelado es cualquier plasma que se separe y tienes 30 minutos para congelarlo. Y el crioprecipitado menos de 5 minutos. La intención es evitar la degradación de factores.
Y en el caso del crioprecipitado se utiliza para deficiencia de factor de von Willebrand, como en Doberman, por ejemplo, que es muy común. Y el concentrado plaquetario en condiciones de trombocitopenia. La realidad es que tenemos poco acceso a bancos de sangre que nos puedan realizar estos hemoderivados y la mayoría de nuestros pacientes va a tener sangre entera. Estos hemoderivados y almacenamiento tiene que ser muy puntual. Cuando se separan, si queremos plasma fresco, tendría que estar manteniéndose a menos 31 grados centígrados. Y si vamos a utilizar sangre entera o concentrado eritrocitario, de 6 a 8 grados centígrados. La realidad es que muchas veces en clínica tenemos pues la bolsita que sobró tantito de sangre y la metemos al mismo refrigerador de las vacunas que no tiene esa temperatura, por eso lo ideal no es guardar estos paquetes sanguíneos. Una vez que se utiliza, se desecha. Eso sería lo ideal. Y yo entiendo que a veces no lo podemos hacer, pero tengamos en cuenta que no es lo ideal y esto puede llevar a ciertos daños o cambios posteriormente que vamos a platicar un poco más adelante, que es el daño por almacenamiento. Este daño por almacenamiento está muy bien estudiado tanto en humanos como en perros y gatos y básicamente se enfoca al manejo que tiene el hemodiderivado y qué tanto tiempo está almacenado. Cuando tienen más de 60 días los paquetes o de sangre entera o concentrado eritrocitario, empiezan a haber cambios químicos, cambios inmunológicos y biomecánicos que van a predisponer a condiciones de inflamación sistémica, trombosis, infecciones, y no va a ser lo... También tenemos un punto en el que la sobrevida de esos eritrocitos es mucho menor, o sea, tampoco va a ser muy eficaz. Por ejemplo, en este caso fue cuando teníamos acceso al banco de sangre en Ciudad de México y separaron aquí el paquete sanguíneo en DA1.4, nos dice el número, perdón, nos dice la tipificación de la sangre, que es un concentrado eritrocitario, más los aditivos para que esos eritrocitos puedan seguir consumiendo glucosa, cuántos mililitros son, cuántos días lleva de almacenamiento y todos los parámetros o las características del paciente donador. Así que eso es algo que tenemos que contemplar bastante bien. Y en condiciones ideales sucede, y en condiciones no ideales, como las que les comentaba anteriormente, el riesgo de complicaciones es mayor. Ahora vamos a algo muy, muy importante. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la transfusión? Tenemos consensos y tenemos guías que nos indican que la transfusión solo se va a realizar si es necesaria. Y no es cuando nosotros consideremos, está medio pálido, vamos a hacerlo, o tiene anemia de 30, anemia ligera, vamos a transfundirlo por si acaso, o vamos a entrar a cirugía de esplenectomía, transfúndalo durante la cirugía. La realidad es que no. Las pautas básicamente es justificar esa transfusión y tener muy en cuenta y hay que considerar que pueden haber efectos post-transfusión, aunque todo lo hagamos bien. Y vamos a lo mismo. Si haciéndolo bien hay riesgos, haciéndolo de manera inadecuada aumentan mucho más. En el caso particular de pacientes con anemia hemolítica inmunomediada, tenemos los criterios que serían la capacidad del manejo y monitorización. Y eso es algo importante. ¿Qué tanto tenemos acceso si hay oxígeno, si hay medicamentos de emergencia, si tenemos o estamos administrando el hemodiderivado adecuado? Y si tenemos la manera de responder ante cualquier situación de reacción post-transfusión. Para empezar, hay que ver si podemos hacer algo en caso de alguna alteración, y eso es muy importante. Lo segundo es considerar el hematocrito dependiendo de la raza. Hay razas que tienen un hematocrito menor o cambios eritrocitarios que a veces se pueden confundir con anemia, como los Akitas o los Poodles. Lo más considero relevante sería el desarrollo agudo de la anemia, porque hay pacientes con enfermedades crónicas que van a presentar anemia ligera, pacientes con enfermedad renal, enfermedad inflamatoria intestinal, algunos tipos de cáncer, que pueden generar anemia a largo plazo y el paciente compensa. Hay pacientes que tienen anemias moderadas o anemias inclusive severas, pero como estado compensando, pues no hay mayor problema. Por ejemplo, pacientes con aplasia eritroide pura en los cuales ya no se generan glóbulos rojos, pero es tan a corto plazo que el paciente se adapta. Y al final tenemos que considerar que aunque transfundamos, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal,
Si no hay eritropoyetina, pues no se van a generar glóbulos rojos. Si bien se puede suplementar, hay otros ejemplos en los cuales una transfusión no va a revertir mucho de los problemas que tiene. Otros parámetros sería el aumento del lactato en reposo, que eso nos indicaría que ya hay alteraciones sugerentes de hipoxia anémica. Y esto ya es una indicación de descompensación. Y si lo ponemos en números, algunos autores comentan que debajo de 12 ya es indispensable realizar la transfusión independientemente de la causa y en la particularidad de anemia hemolítica considerarlo debajo de 20%. Al final no es algo que tengamos que tomar tan cuadradamente, al final va a depender de la condición del paciente. Si el paciente tiene hemorragia aguda por hemoabdomen o tuvo hemorragia exsanguinante porque se lesionó una arteria, la femoral, ahí tenemos que administrar la sangre simplemente por la historia y la agudez del desarrollo de la anemia. ¿Ok? Para realizar la transfusión, pues tenemos que calcular cuánto es lo que le corresponde al paciente. Hay artículos en donde nos dicen las fórmulas y qué tan acertadas son al momento de incrementar el hematocrito. Y las principales dos de todas las que hay son estas. La primera, que es la que normalmente utilizo, es la de calcular el volumen total de transfusión con el peso multiplicado por 90. Y de aquí una fórmula sencilla que sería el hematocrito deseado, que normalmente vamos a intentar llegar a 30. No vamos a normalizar estos glóbulos rojos, pero vamos a intentar que estén arriba de 25%. Ya habíamos visto en la clase de choque que debajo del 25% la entrega de oxígeno es ineficiente. Así que mínimo arriba de 25, pero yo usualmente me enfoco al 30% o al 0,30. Ese sería el hematocrito deseado menos el hematocrito del receptor entre el hematocrito del donador. Y con esta fórmula vamos a tener el volumen total sanguíneo. Otra sería multiplicar 1.5 por el incremento en el hematocrito deseado. O sea, si el paciente tiene 15 de hematocrito y yo quiero llegar al 30, sería 1.5 por 15 por peso. Sin embargo, se ha visto que tampoco llegamos a estos cálculos de manera adecuada. Por eso el principal o el que está demostrado que funciona de mejor manera sería el de la primera fórmula. Y un ejemplo sería algo similar. Si mi paciente pesa 10 kilos y tiene un hematocrito de 12, yo lo quiero subir al 30% de hematocrito y el hematocrito del donador es 55, simplemente vamos desglosando. 30 menos 12 da 18 y ahora tocaría 18 entre 55, queda 0.32 y ahí sería multiplicar básicamente todo y nos da un volumen total de 294 mililitros totales y todas las transfusiones, a menos que tengamos una limitante como enfermedad renal o cardiópatas severos, tendrían que transfundirse en un máximo de 4 horas. Al igual que en gatos, las fórmulas de transfusión son un poco complejas debido a que no tenemos un cambio, no tenemos algo, ¿cómo decirlo? No tenemos bien estandarizado el manejo y la relación en la cual van a subir o no el hematocrito. Uno de los que más se utiliza sería el volumen total, va a ser el incremento deseado, nuevamente, por ejemplo, un 15% por 2 por el peso del paciente. Sin embargo, lo que se ve en esta fórmula es que a veces los volúmenes son muy grandes y no podemos tomar tanto volumen de un solo gato. Así que la realidad es que nos vamos al final a una fórmula rápida, que es transfundir de un 40 a 60 mililitros totales de lo que retiremos de un paciente grande. Así que la transfusión en gatos es complicada desde el inicio, desde el hecho de la parte de tipificación, elegir un donador, etcétera, pero también de las necesidades del paciente, porque es posible que con este volumen no alcancemos los requerimientos que nosotros contemplamos, pero también hay riesgo de sobrecarga de volumen, así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La realidad es que normalmente yo a los gatos los transfundo con 50 mililitros, en casos de que sea muy necesario realizar la transfusión, y al igual que en perros, en no más de 4 horas, a menos que haya alguna condición muy relevante.
Siempre hay que evitar el uso de soluciones que contengan calcio, principalmente pues la que tenemos a la mano es solución Hermann o solución Ringer lactato. Hay que evitar lo más que se pueda el uso de bombas de infusión, ya que pueden generar hemólisis. Hay bombas de pistón, que son las de jeringa, que se van aplastando o que van recorriendo la jeringa, pero eso serían en sistemas de recolección abierto. En los sistemas de recolección cerrado podemos utilizar bombas de infusión como las de la venoclisis. El riesgo es que estos eritrocitos van a vivir menos. No es que se hemolice toda la sangre, sino que los cambios biomecánicos que tienen durante el paso de la bomba de infusión, que son bombas rotatorias, si se dan cuenta, son rotatorias y son pulsadas. Algunas se mueven así para ir empujando todo y otras tienen una ruedita que van aplastando la venoclisis para que se vaya moviendo. De preferencia no utilicen las que son rotatorias porque hay mayor riesgo de hemólisis. Las que son pulsadas serían las ideales, las que la mayoría tiene. Solamente lo utilizo en pacientes muy pequeños, en pacientes menores de 5 kilos, en los cuales el goteo es muy complicado porque aparte el filtro es un normogotero. Si son perros grandes, los prefiero mantener por gravedad. Y como les mencionaba, que no dure más de 4 horas a menos de que haya una condición puntual. Durante la transfusión, normalmente nosotros teníamos pues muy arraigada la idea de que teníamos que premedicar a los pacientes. Sin embargo, en el último consenso que tiene no más de 2 años o 3 años, nos indica en uno de los apartados que la premedicación que se utilizaba antes no realmente no ayuda en ese tipo de condiciones. Así que actualmente no se utiliza el uso de antihistamínicos ni AINES y en este caso esteroides, por no los contempla directamente el consenso, pero en otros estudios no los contemplan, porque al final no van a tener una reacción inmediata ni preventiva. Y las reacciones post-transfusión no solamente son de carácter de reacción inmunológica tipo 1, también hay tipo 2. Y el uso de esteroides, como tienen tiempos de acción prolongados, no van a funcionar de manera inmediata. Así que administrar dexametasona o difenhidramina no tienen un sustento y pueden llegar a provocar efectos secundarios. La difenhidramina, hipotensión, y los esteroides, alteraciones que ya conocemos que pueden suceder, problemas gastrointestinales, renales y más en pacientes hipoxémicos como los pacientes que requieren una transfusión. Así que no se recomienda su uso. Y me ha pasado que de repente tienen miedo a que suceda algo y se lo administran y al final termina pasando. O sea, no van a prevenir ni revertir los cambios que sucedan de reacción post-transfusión. Por eso es importante todo el trasfondo que vimos antes, desde elegir el donador, cómo vamos a recolectar la sangre, cómo la vamos a almacenar, cómo la vamos a administrar. Eso sí previene. Y a pesar de hacerlo bien, puede suceder. Así que tengan bastante en cuenta ese punto. Las reacciones post-transfusión van a ser divididas en varias partes. La realidad es que no los quiero saturar de mucho de esto. Vamos a resumirlo de manera bastante práctica. Como definición tenemos que, bueno, este artículo en particular, que está el efecto adverso, en los cuales es cualquier condición que vaya a generar un problema. Condiciones como elegir mal un donador, no almacenar bien la sangre, no colocar un filtro, etcétera. Reacción adversa es cualquier manejo con la sangre en el paciente que ocasione problemas, como mala manipulación de la muestra y que el paciente tenga infecciones, que la sangre se le pasen coágulos y se generen tromboembolismos, ese tipo de condiciones. O sea, efecto adverso, todo lo técnico; reacción adversa, todo lo mal implementado durante la transfusión; y de ahí tenemos las reacciones, condiciones enteramente asociadas a la transfusión sanguínea. Van a haber reacciones inmunológicas, no inmunológicas y de reacción aguda o retardada. Y ahí va a ser algo muy importante a tener en cuenta. Por eso les comentaba que el uso de esteroides no nos ayuda en todos los tipos de reacciones porque van a haber no inmunológicas e inmunológicas. Asimismo, van a haber reacciones que se presentan en las primeras 4 horas de la transfusión y las que se presenten incluso hasta 3 días después de la transfusión. Y eso es lo que tenemos que contemplar en todo el manejo del paciente.
Una de las más comunes son reacciones febriles. Las reacciones febriles ocurren de 1.3 a un 24% de las transfusiones realizadas. Son de reacción inmunológica y no inmunológica. Inmunológicas por reacción tipo 2 e inmunológicas por infecciones, por manejo inadecuado de la sangre o infecciones transmitidas por la sangre. Estas se van a dar cuando tengamos una temperatura mayor a 39 grados durante la transfusión o que la temperatura basal, supongamos 38, bueno, más bien 37.7, y durante la primera hora de la transfusión empieza a incrementar y si supera 1 grado centígrado en la primera hora de la transfusión, también se considera reacción febril. Esta reacción va a ser de antígeno-anticuerpo contra leucocitos y plaquetas, y es lo que platicábamos un poco al inicio. La transfusión de sangre entera no solamente lleva glóbulos rojos, lleva otras células, lleva también pues, plasma y proteínas que pueden tener reacción inmunológica. E incluso se ha asociado a citocinas proinflamatorias por daño por almacenamiento. O sea, nosotros podemos inducir estos cambios tanto condiciones que podemos ser cuidadosos y meticulosos como otras condiciones ya asociadas directamente a los componentes sanguíneos. Tanto al manejo como los componentes pueden provocar esto. Y normalmente se va a ver dentro de las primeras 4 horas post transfusión. Las reacciones respiratorias es la reacción adversa más común y de las más importantes y pueden ocurrir de 4 a 24 horas después de la transfusión. Estas van a tener o compartir los tipos de reacciones de alteraciones respiratorias con el inicio súbito de dificultad respiratoria, signos de hipoxemia, saturación de oxígeno baja, presencia de edema pulmonar o líquido pulmonar, y ahí es donde vamos a intentar buscar o verificar de qué origen va a ser ese tipo de cambios. Antes solamente teníamos el daño pulmonar agudo y la sobrecarga de volumen. En los consensos ahora anexan dificultad respiratoria post-transfusión. Existe dificultad respiratoria post-transfusión, daño pulmonar agudo post-transfusión y sobrecarga de volumen post-transfusión. Y van a compartir la característica de ser una reacción aguda. Va a ser algo muy rápido, muy súbito. Normalmente en las primeras horas o en el primer día post-transfusión, lo que lo va a diferenciar va a ser el origen. En el caso de TRALI, la reacción de daño pulmonar agudo post-transfusión puede suceder durante las primeras 6 horas o incluso en algunos estudios hasta 72 horas después. Y normalmente va a ser acompañado o va a estar diferenciado porque previo a este problema no había ninguna alteración pulmonar, o sea, no había neumonía, ni tromboembolismos, ni otra alteración. No van a haber cambios de hipertensión en el lateral izquierdo, o sea, signos sugerentes de sobrecarga. Y no va a tener relación de otros factores que desencadenen daño pulmonar agudo, que son amplísimos. Básicamente cualquier paciente de urgencias puede desarrollar daño pulmonar agudo, pero básicamente ninguna condición muy puntual como pancreatitis o politrauma, etcétera. Y es algo difícil de diagnosticar. La realidad es que normalmente es algo que se sospecha si tiene las características puntuales. En el caso de TACO, que es sobrecarga de volumen, va a ser asociado a edema pulmonar por incremento en la presión hidrostática. O sea, va a ser mucho volumen y va a empezar a filtrar agua, en este caso sería tal cual el agua del plasma, a los pulmones. Normalmente durante las primeras 6 horas post transfusión y la ventaja principal es que tiene respuesta a diuréticos. Y la nueva categoría que sería disnea o dificultad respiratoria post transfusión va a compartir lo mismo, que es agudo durante las primeras 24 horas después de la transfusión y es como el primer diagnóstico. O sea, en pacientes que a veces no podemos hacer tantos manejos o tantos estudios diagnósticos, cuando hayamos descartado estas dos, ya nos quedamos con dificultad respiratoria. Y si no descartamos esto, nos quedamos con dificultad respiratoria. Digo, al final es otra manera de decir, no sé qué tiene, pero tiene algo asociado a la transfusión, en lo que descartamos los otros. Básicamente esas son las diferencias entre ese tipo de reacciones.
Otras reacciones que pueden ocurrir son reacciones alérgicas, va a ser reacciones inmunológicas asociadas a reacciones tipo 1. Normalmente suelen ser autolimitantes como vómitos o diarreas hasta el choque anafiláctico, en los cuales ya vamos a tener que realizar manejos con soluciones de epinefrina, en infusiones, uso de beta-agonistas en el caso de dificultad respiratoria, más bien por broncoconstricción, y normalmente son agudas y las vemos en las primeras 4 horas de realizada la transfusión. Tenemos otro tipo de reacciones que son las hemolíticas y ahí vamos a las inmunológicas que son por incompatibilidad. En el caso de perros van a ser pacientes que reciban sangre de un donador DA1.1. Básicamente es el tipo de sangre en el cual solamente es compatible consigo misma. El tema es que no vamos a lo mismo. La serotipificación, que es importante, no la podemos realizar tan rápido e incluso hay algunos snaps para determinar si el paciente es DA1.1, o sea, no pudiera donar, a menos que el receptor sea DA1.1. Pero vamos a lo mismo, son estudios que no tenemos tan fácilmente accesibles en México. El otro tipo de reacción en gatos sería por los tipos un serotipo A 1B, los cuales tienen una reacción inmunológica severa y presentan reacciones hemolíticas graves. Como básicamente todo en los gatos, es algo complicado el manejo de transfusión. Y las no inmunológicas se van a el, dividir en las físicas, que van a ser agudas y retardadas. Físicas por calentar la sangre, que es algo que tampoco se debe hacer, que metan la sangre a baño María a pesar de estar refrigerada. No se tiene que realizar porque genera choque térmico y eso hemoliza. Que se haya caído la bolsa, que también nos ha pasado en ocasiones que por sacarlo todo rápido, colgar la bolsita y no ponerla bien se cae, eso también genera reacciones hemolíticas. Daños por almacenamiento van a generar reacciones hemolíticas retardadas, etcétera. Y normalmente lo vamos a ver durante las primeras 24 horas post transfusión, aunque las inmunológicas suelen ser más rápidas o casi inmediatas. Ahora vamos a tener en cuenta condiciones muy particulares. La transfusión masiva va a ser un volumen de transfusión de volumen, bueno, perdón, una transfusión de hemoderivados o productos sanguíneos que superen la mitad del volumen sanguíneo del paciente en menos de 3 horas o un volumen completo del volumen sanguíneo del paciente en 24 horas. La realidad es que en veterinaria lo vemos muy, muy poco. Pasa más en humanos que tienen acceso y pasan paquetes sanguíneos de manera indiscriminada, normalmente en pacientes de politraumatismo o pacientes que ingresan a cirugía. Las condiciones que se pueden provocar es hipocalcemia, hipomagnesemia e hipercalemia, los primeros dos asociados al citrato de sodio y la hipercalemia asociado a la hemólisis, porque recordemos que hay potasio dentro de los glóbulos rojos y si se hemolizan, se rompen, pues se liberan esos contenidos intracelulares. Pueden inducir coagulopatías por la inflamación y normalmente lo vamos a ver en pacientes politraumatizados que tengan coagulopatías o entren a cirugía, pero la realidad es que pasa muy poco en veterinaria. La realidad es que es raro y yo al menos nunca lo he visto. También tiene que ver con el déficit que tenemos de acceso a hemoderivados. Posiblemente si los tuviéramos, pasaría mucho más frecuentemente, como por ejemplo la sobrecarga de volumen por líquidos, por cristaloides. Algo que también se puede utilizar es la transfusión autóloga. Normalmente va a ser en hemorragias abdominales o torácicas masivas y es una medida de salvataje. No es lo ideal, principalmente porque eso se recolecta con un sistema abierto, o sea, hay mayor riesgo de contaminación. ¿En qué pacientes lo realizamos? Normalmente en pacientes grandes, politraumatizados que tienen hemotórax. En este caso era un paciente con rotura de vaso y hemorragia masiva. Y en el caso particular de esos pacientes con rotura esplénica, que normalmente es por hemangiosarcomas, no se ha determinado o no se ha visto más bien que disminuya la sobrevida, porque pensaríamos, pues bueno, esa sangre tiene fragmentos o tiene células neoplásicas y al nuevamente ponerse en torrente sanguíneo, pues hay más riesgo de metástasis. La realidad es que los pacientes que llegan a este punto es que ya tienen o metástasis
o un pronóstico malo. Y realizar la autotransfusión no disminuye o no influencia tanto. Algo importante es que este tipo de sangre no necesita anticoagulante porque no coagula, porque al estar dentro de una cavidad, los factores de iniciación de la coagulación no están presentes. Así que sin problema podemos recolectarla e infundirla nuevamente por torrente sanguíneo. Aquí, para no ser tan pesado el archivo de la plática, una vez que teníamos ya recolectada esto, simplemente cambiamos la llave de 3 vías para colocarlo en un acceso venoso y se administraba mientras ingresaba al procedimiento. Cabe mencionar que este paciente falleció porque tenía metástasis en todos lados y al final fue la decisión de eutanasia. Y el otro manejo de transfusión que no es tan común es la xenotransfusión. Básicamente la transfusión de una especie a otra. En este caso, lo más común es que sea de perro a gato por volúmenes. Y este solo se tiene que utilizar como una medida de salvataje, básicamente para comprarle horas o un día al paciente, ya que esos eritrocitos transfundidos van a presentar un menor tiempo de vida y van a presentar reacciones hemolíticas severas que van a comprometer la vida del paciente y no deben de realizarse más de una vez porque los efectos nocivos son mucho más agresivos. En este caso, en particular, lo hemos hecho 2 veces y simplemente es para comprarle tiempo. Tal cual el gato se está muriendo, necesitamos que aguante 6 horas más en lo que el propietario viene de un estado a otro en avión, llega, se despide y eutanasia. Son las únicas razones por la cual lo hemos hecho. Esta imagen aquí se me olvidó ponérselas antes. Este es el cuadrito o es el filtro para evitar microcoágulos, pero al final es un sistema abierto porque si ven todo está conectado por medio de vías y en cualquier punto de esto se puede contaminar. Pero nada más quería comentarles eso. Al final la xenotransfusión, como les digo, simplemente es para darle más tiempo o para que el propietario empiece a contemplar si la eutanasia es la mejor opción, que la mayoría de las veces sí lo es. Como conclusiones tenemos que hay que tener presente que todas las transfusiones sanguíneas conllevan riesgos para la salud del paciente y eso es lo que siempre tenemos que contemplar y explicarle a los propietarios. Solamente hay que administrarle cuando esté justificado porque no vale la pena el riesgo si no estamos seguros. Hay que considerar todas las condiciones previas a la transfusión para minimizar los riesgos. Hay que saber identificar las reacciones adversas a la transfusión para poder dar un manejo inmediato. Monitorizar de manera constante a los pacientes durante y posterior al procedimiento para evitar complicaciones. Y tiene que ser todo de manera muy puntual. No podemos solamente dejar al paciente ahí en la jaula y esperar que no pase nada. Y el uso de hemoderivados va a depender de la condición siempre y cuando tengamos acceso a ellos. Al final es un poquito complejo, depende mucho del país en donde estemos, pero también recordemos que mientras más sea la demanda, pues mayor va a ser la oferta. Así que hay que contemplar las posibilidades de conseguir hemoderivados en las situaciones muy puntuales. Pero al menos por el momento es todo de la clase. Espero les sirva mucho. Es un tema que particularmente para mí es muy interesante porque no se explota o no se realizan como se debería. Tenemos muchos mitos o muchas costumbres que ya no están justificadas, pero la idea es que poco a poco vayamos contemplando estos panoramas y vayamos exigiendo más servicios de este tipo porque los propietarios también ya lo van exigiendo más. Pero bueno, si bien es una clase grabada, yo voy a estar al pendiente de cualquier duda que tengan, nuevamente mis canales de contacto, los servicios de asesoría médica para cualquier condición que tengan. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su comprensión. Que tengan bonita noche y estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido Daniel. Como siempre es un gusto, un verdadero honor tenerte aquí. Y como lo comentas, pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas en el grupo de WhatsApp para que el doctor Daniel pueda contestarlas con todo gusto. Y pues ya el día de mañana sería nuestra última clase. Ya finalizamos este ciclo de siete conferencias que esperamos que hayan sido de su agrado. Tienen el contacto del doctor Daniel, ya saben dónde encontrarlo. Entonces, pues queremos darles las gracias. Ya mañana nos despediremos como se debe, pero pues queremos pues
sobre todo eso, darles gracias por la confianza y pues ahí estaremos avisándoles de futuros cursos y demás. El doctor Daniel va a ir va a estar en Ambepe, va a hacer unas pláticas ahí para que podamos seguir, pues ahora sí que explorando más y conociendo más. ¿No es así, Daniel? Sí, exactamente. Vamos a ver los temas. El último que vamos a ver en la clase, que es daño renal agudo, y un tema que también me gusta muchísimo, que es emergencias hematológicas. Así que los espero ahí, los que puedan estar presentes. Ojalá puedan entrar a la plática y, si no, de todos modos, esperemos que en algún futuro cercano podamos compartirlas en un siguiente curso. Así que, pues, muchísimas gracias por todo. Así es, muy bien. Pues gracias a ustedes por su participación y que tengan bonita noche. Y nos vemos mañana para nuestra última clase. Así que bueno, cuídense mucho. Buenas Adiós. noches, hasta luego.